Saludos amigos y amigas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer compost para abonar nuestras plantas. Vamos a hacer un compost para hacer abono para nuestras plantas. Antes de empezar a preparar el compost, voy a enseñaros mi compostera. Tengo que decir que la idea de esta compostera es cortesía de María del canal Feliz en mi Jardín, donde ella explica cómo hacer una compostera como esta en su canal. Y ya que yo tenía este cubo roto desde hace tiempo, pues decidí hacerla de una manera parecida. Podemos ver que le he hecho muchos agujeros, tanto por abajo como por todo alrededor y encima de la tapa. Aquí he realizado una especie de compuerta en el cual le he puesto una brida y un alambre para sujetarlo. Aquí, cuando queramos ver cómo va avanzando el compost, pues solamente tenemos que quitarle el alambre y mirar y ver cómo va avanzando. Hacer compost en tu huerta tiene varias ventajas. Una de las ventajas, la primera, es que ahorramos dinero, no tenemos que estar comprando tanto abono. La segunda, aprovechamos esos residuos que generalmente tiraríamos a la basura y lo aprovechamos para nuestras plantas. Y la tercera, pues que contribuimos al beneficio del medio ambiente, ya que generaremos menos desperdicio. Para elaborar el compost vamos a necesitar dos tipos de materiales. Uno es el material verde o húmedo, como pueden ser los restos de la poda, residuos de la cocina o incluso las malas hierbas, aunque con estas debemos tener cuidado de no estar metiendo o agregando semillas a la compostera. Otra cosa que debemos evitar son las cáscaras de cítricos, ya que estas tardan mucho tiempo en descomponerse, más de lo habitual. El otro tipo de material que necesitamos es materia seca o materia estructurante, como pueden ser hojas secas, pequeñas ramas secas o en mi caso tierra o de sustrato. En mi caso yo voy a usar el sustrato que tengo ahí, que es un 95% turba. Una cosa que se me está olvidando ya decir es que también podemos emplear como material estructurante o seco papel, siempre que esté libre de pintura y de tinte. Bien, en este vídeo os voy a explicar un truco para que el compost se haga de una manera más rápido, y este sencillo truco consiste en triturar con una mini trimmer como esta y hacer una especie de papilla. Esto va a hacer que el compost se haga mucho más rápido. Y bien, la manera de para empezar a triturar todo este verde, materia verde, pues añadimos un poco de agua, la misma que utilizo para regar las plantas. Un poquito de agua, vamos agregando poquito a poco lo que son el material verde y lo vamos moliendo todo. Vamos añadiendo, bueno, ya tenemos más molido. Y así sucesivamente. Le damos cámara rápida al vídeo, porque si no nos vamos a pegar la vida aquí.
una vez tenemos ya molido la materia verde, la ponemos a escurrir el exceso de agua. Fijaros que ya tengo material seco debajo, y cuando ya he terminado de escurrir el exceso de agua, este mejunje lo volcamos ahí y vamos mezclando un poco con la tierra que ya tenemos debajo, y así seguiremos haciendo todo lo que tenemos, todo el material ahí. Vamos a seguir haciendo, moliéndolo. Cáscara de huevo también podemos poner en la compostera. Y también podemos poner los pozos de café o las borras de café. Las borras de café aportan bastante nitrógeno a la compostera. Bien, aquí tenemos ya la última capa de materia verde que podemos sacar hoy. La echamos aquí y mezclamos con el sustrato que ya tenemos aquí. Sustrato que es la parte más superficial, con la tierra. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar tierra. Vamos a agregar tierra hasta cubrir todo lo que hemos puesto de sustancia verde o materia verde. Ahí estamos ya aportando lo que es la materia seca con la tierra. Humedecemos un poco esa tierra que acabamos de echar, que está muy seca, y cada 2 o 3 días revisaremos que no se nos seque la tierra. Si la vemos seca, pues la humedecemos un poquito. Eso es esencial para que los microorganismos hagan su trabajo. Bien, de esta manera vamos agregando tanto la materia húmeda como la materia seca. Siempre por encima debe quedar la materia seca o la tierra, para evitar que se pudra lo verde. ¿Cuánto tiempo tarda en crearse el compost? Pues puede tardar entre 4 y 6 meses. De la manera que lo he hecho, triturando lo que es la materia verde, pues podemos conseguir en menos de 4 meses este compost. Siempre tenemos que revisar en la compuerta a ver cómo está el compost. Cuando sabemos que el compost está ya preparado, está ya madurado, pues cuando lo encontramos ya lo tocamos y es tierra fresca, ¿saben? No está caliente. Ese puede ser un indicio, y otro indicio que nos puede indicar que el compost ya está preparado es que tiene olor a tierra, es decir, a tierra húmeda. Cuando el compost huele a tierra húmeda, pues es que ya lo tenemos preparado. Si el compost, en el compost tenemos
mosquillas, a desarrollar mosquillas, y huele mal, eso quiere decir que no se ha desarrollado bien el compost. Debemos agregar tierra y más materia seca para que este ya termine de desarrollarse bien. Y bueno amigos, esta es la forma de aprovechar los residuos orgánicos que tenemos que producimos a diario en nuestras casas. Bueno para el medio ambiente. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a like, no olvides también de comentar, y si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, donde vamos a seguir poniendo cosas interesantes sobre huertas urbanas.